Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido, gracias por acompañarnos a esta emisión especial de Coronavirus, la pandemia. Estamos preparados ya para llevar hasta usted lo más reciente que se ha generado en torno a este gran tema. Uno de ellos, sin duda, es la tan esperada llegada de la vacuna de Pfizer y BioNTech a México. Más adelante le tendremos detalles de este operativo que ha iniciado ya desde hoy muy temprano para el traslado de estas dosis a sitios seguros en nuestro país, desde donde saldrán para ser distribuidos, de acuerdo a lo que habían informado las autoridades, primero a 2 estados, a 2 entidades, nos referimos a la Ciudad de México y también a Coahuila. El personal médico serán los primeros en ser inmunizados. Hoy el programa lo dedicaremos también a hablar de las afecciones en el sistema pulmonar, fibrosis isquémica, y bueno, una secuela que ha sido de las más constantes, particularmente en pacientes graves por COVID-19. Desde antes de la pandemia, las personas necesitaban rehabilitación pulmonar, pero la capacidad no era suficiente. Revisaremos también esta condición en el mundo. La población mexicana con enfermedades crónicas altamente vulnerable a contraer COVID-19, lo hemos dicho ya en otras ocasiones, los índices de obesidad, de hipertensión, de diabetes son sin duda hoy por hoy enfermedades que prevalecen entre la población mexicana. Diabetes, hipertensión, como le habíamos dicho, la otra pandemia que aumenta la letalidad por COVID-19 en nuestro país. La Organización Mundial de la Salud en Europa planea una reunión sobre la nueva cepa de coronavirus. Están tratando de entender exactamente dónde está la variante y cuáles son las consecuencias que esto podría traer. Por lo pronto, algunos países han tenido que reabrir sus fronteras al tráfico con Reino Unido, principalmente para dar paso a aquellos víveres o material, equipo que pueda ser indispensable en tiempo de pandemia. Nuestro reporte llega hoy desde Honduras. Y sin mayores preámbulos, vamos a escuchar a nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos presente la pieza introductoria, esta que da marco a nuestro programa de hoy. La emergencia internacional de la COVID-19 es un problema serio de salud a nivel mundial. Su rápida propagación en un año y las severas repercusiones que deja al organismo pone en la lupa del Sistema Mundial de Salud la revisión constante de los pulmones. La fibrosis pulmonar se produce cuando el tejido pulmonar se daña y surgen cicatrices conforme avanza. La persona tiene cada vez más dificultad para respirar, que con la COVID-19 el panorama se vuelve más grave. De acuerdo con información internacional, algunos pacientes que han presentado la enfermedad coronaria han desarrollado una lesión pulmonar irreversible. En estos casos, el trasplante de pulmón surge como una opción para salvar la vida. En un estudio publicado en la revista Science, muestra que tras el trasplante realizado a 3 pacientes con insuficiencia respiratoria asociada a SARS-CoV-2, no pudo detectarse en los pulmones extraplantados, pero se observó patología fibrótica y cambios transcripcionales que se asemejan a los de los pulmones de pacientes con fibrosis pulmonar. Lo primero que se realizó a pacientes con insuficiencia respiratoria asociada a la COVID-19 que presentaban neuromielitis óptica, hipertensión y diabetes mellitus tipo 2 fue la hibridación in situ de fluorescencia de una sola molécula para detectar hebras positivas y negativas de ARN del SARS-CoV-2 en tejido pulmonar explantado y en muestras de tejido pulmonar de control adicional. Asimismo, los investigadores muestran que se realizó imágenes de matriz extracelular y secuenciación de ARN unicelular en tejido pulmonar explantado de los 3 pacientes sometidos a trasplante y en biopsias pulmonares post-mortem calientes de 2 pacientes que habrían muerto de neumonía asociada al coronavirus.
Al realizar los primeros exámenes, señala el documento que los científicos detectaron que los pulmones de los pacientes contagiados por el virus estaban libres de SARS-CoV-2, según las primeras detecciones. Indican que algunos pacientes con COVID-19 grave desarrollan enfermedad pulmonar fibrótica, para la cual el trasplante del pulmón es su única opción de supervivencia. Además, aclaran que hay limitaciones sobre el uso de trasplante de pulmón como terapia para pacientes con síndrome respiratorio grave secundario a COVID-19, además de realizar otras observaciones sobre este tema. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el más reciente informe. Roberto, qué gusto escucharte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Tras la espectacular subida del fin de semana pasado en número de casos diagnosticados, aparentemente estos días se está produciendo una disminución. Ayer, en línea con lo que vino ocurriendo otros martes, desde hace tiempo se notificaron menos casos que en días anteriores. Hay que ver cómo afecta a esta contabilización estas próximas fechas de Navidad. De momento, este miércoles la Organización Mundial de la Salud tiene constancia de algo menos de 200.000 infecciones, pero sin que se hayan registrado los números de Europa, que últimamente reporta alrededor de otros 200.000 casos diarios. Ocurre igual con los fallecimientos. Hoy se han confirmado poco más de 3.000, pero sin los de Europa, que se mueven estos días en el entorno de los 5.000 cada jornada. Con esto podemos dar por seguro que al final de este miércoles habrá confirmación de más de 76,5 millones de infecciones en el mundo desde el inicio de la pandemia y casi 1.710.000 decesos. La realidad es que muchos países están arrojando en estos días previos a las Navidades cifras récord de contagios desde el inicio de la pandemia, y no solo en el Reino Unido, donde cunde la alarma por la nueva cepa de coronavirus, sino también en Estados Unidos, Brasil, Colombia o Alemania. Europa, pese a las noticias preocupantes desde el Reino Unido, se mantiene estable como continente en cuanto a los nuevos casos diarios y suma 24.100.000 desde el inicio de la pandemia. Alemania, que tuvo contenida la pandemia desde el inicio, ahora vive sus peores momentos, lo que le ha llevado a tomar medidas contundentes para intentar superar la situación. Estados Unidos, que sigue siendo el país más afectado, llega ya a 17.700.000 infecciones y le siguen la India y Brasil. Aquí no tenemos novedades con respecto a lo que ya sabemos desde hace algunos meses. Y los pacientes recuperados en el planeta superan los 54 millones y de los 21 millones de casos aún activos, un 0,5%, o sea, algo más de 100.000 personas, se encuentran en estado grave o crítico. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Ahí tiene usted las cifras más recientes proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud respecto al número de casos y también el número de casos de contagio y el número de muertes. Lamentablemente ambas cifras van en aumento, y escuchaba también de parte de nuestro compañero Roberto Castañares cómo incluso algunos países en Europa que habían manejado aceptablemente la pandemia hoy están en una situación verdaderamente alarmante. Nos referimos a Alemania, que está registrando cifras históricas en torno a contagios y muertes por COVID-19. Y mire, sobre el tema que hoy nos ocupa, hablábamos ya que una de las principales secuelas que se ha detectado en pacientes graves que padecieron COVID-19 son afecciones son las afecciones en los pulmones, principalmente fibrosis. Pero incluso antes de la pandemia, la población mundial ya registraba altos índices de afección pulmonar y la salud en general, o los sistemas de salud, no estaban siendo suficientes. Sumemos ahora los pacientes que han registrado secuelas por COVID-19, el panorama empeora. Vamos al siguiente reporte.
Desde antes de la pandemia, las personas necesitaban rehabilitación pulmonar, pero la capacidad no era suficiente, explicó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en México. El funcionario explicó que solamente el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias tiene una unidad de rehabilitación y, aunque es muy competente, no cubre las necesidades. Los pulmones son órganos que requieren necesariamente inflarse, desinflarse, inflarse, desinflarse, y para ello es conveniente que sean, como es su forma natural, flexibles. Y cuando cicatrizan se hacen rígidos y entonces son menos eficientes en su proceso primario, que es introducir aire, extraer el oxígeno y recuperar el dióxido de carbono de la sangre y sacarlo en el aire expirado. Antes nunca ha habido, que quede muy claro, no es que los desaparecimos, nunca ha habido servicios de rehabilitación pulmonar en cantidad suficiente, aún para las condiciones básicas de necesidades. Hay muchas otras enfermedades que causan restricción pulmonar, pero con mayor razón cuando hay una frecuencia tan grande de personas afectadas. También hay un sistema privado filantrópico que se encarga de rehabilitar a las personas. La solución temporal fue proporcionar videos instructivos para la rehabilitación pulmonar en tiempos de pandemia, informó Elizabeth Ortiz. Así la realidad que plantea el subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, pero una realidad que prevalece en muchos países y no es que en el resto de los países en el mundo. Y miren, manteniéndonos en México respecto a su condición actual en materia de salud entre la población, hay altos índices de obesidad de personas con enfermedades cardíacas por principalmente hipertensión y también diabetes. Estos índices pues, nos ha colocado frente a una pandemia que ha atacado particularmente a estos grupos de la población. La gravedad de la presentación clínica de la COVID-19 depende de varios factores genéticos y no genéticos. Además, la forma más difícil se asocia a la edad avanzada, género masculino y presencia de comorbilidades. Varios estudios internacionales han hecho hincapié que en las personas con hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, enfermedades respiratoria, renal o hepática crónicas, inmunodeficiencias y el hábito de fumar presentan la forma más grave del nuevo coronavirus. Identificar estas enfermedades a tiempo es de suma importancia para un adecuado manejo en el abordaje terapéutico de los pacientes graves con COVID-19. Además de contribuir quizás en modificar los esquemas de atención y tratamiento para prevenir desenlaces fatales. Enfermedades crónicas y COVID-19 son un caldo de cultivo para el organismo que los científicos en salud han ido detectando a través de las investigaciones que en el día a día se han realizado en esta emergencia sanitaria. En el llamado de la Organización Mundial de la Salud en víspera de Navidad es evitar que estas personas acudan a lugares concurridos, extremen sus precauciones, mantengan vigente su tratamiento y las medidas sanitarias establecidas para prevenir riesgos de COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Gracias, Isaura, por esta información. Nos enlazamos ahora en vivo, en directo, hasta el sitio donde en este momento, como usted puede observar en pantalla y para quienes nos siguen a través de Radio Universidad, le narramos las imágenes, un avión de la empresa de mensajería DHL llegando ya al hangar. Este avión trae en su interior las primeras dosis para la vacunación del personal médico en México. Como lo habían adelantado ya las autoridades, esta inmunización iniciará el 24 de diciembre, en la víspera de Navidad, y será universal, gratuito y voluntario. Ayer lo decía el canciller Marcelo Ebrard, este primer embarque de la vacuna de Pfizer y BioNTech está llegando ya al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y será desde aquí donde de una manera segura y resguardada por personal militar estas dosis serán trasladadas al sitio desde donde deberán ser enviadas
para pues su buen resguardo y por supuesto distribución y luego aplicación al personal médico. Ayer, durante la conferencia de prensa matutina, ya el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmaba que este primer lote de vacunas solicitada por el gobierno mexicano estaba ya en tránsito. Hoy vemos ahí en pantalla, usted lo puede observar, este avión de enormes dimensiones de la empresa de mensajería DHL. Así que bueno, estas hay que recordar, son más de 1.417.000 dosis las que se han recibido. Inicialmente se hablaba de una primera vacunación a 225.000 personas pertenecientes al sector público, al sector médico. Hay que recordar que esta vacuna, la de Pfizer y BioNTech, requiere de doble dosis. Es por ello que se aplicarán primero 225.000 y luego se repetirá la dosis para este mismo personal. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir minuto a minuto la llegada de estas vacunas a México. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Antes de irnos a la pausa, le presentábamos estas primeras imágenes del avión que está llegando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con las vacunas que comenzarán a ser distribuidas en nuestro país. Ahí vemos justo el momento en que se acerca esta grúa para descargar las cajas que contienen estas primeras dosis que inmunizarán a personal médico en México. Ayer las autoridades anticipaban que estaría presente personal de COFEPRIS, de aduanas, Sedena y Marina, con el objetivo de resguardar estas vacunas. Estas dosis serán llevadas a un lugar confidencial por razones de seguridad hasta su uso en la víspera del 24 de diciembre, cuando se hará una segunda presentación pública y se formalizará el arranque. Ahí vemos ya cómo las cámaras en el sitio se acercan precisamente hasta la puerta, hasta la escotilla del avión de la empresa de mensajería DHL. Ha ingresado ya personal del aeropuerto que maneja esta grúa. Ha sido un hombre quien ha ingresado al avión y vemos también cómo ya tiene en sus manos, al menos es lo que podemos observar, ha regresado de nueva cuenta a la grúa para posicionarla en una mejor postura que permita desembarcar estas dosis de manera segura. Insistimos, esto que hoy por hoy se ha convertido en una gran esperanza para la humanidad y por supuesto para México, el inicio de la inmunización al personal de la salud, personal del aeropuerto, como le explicaba, y si usted nos sigue a través de Radio Universidad de Guadalajara, aquí le vamos narrando las imágenes, han acercado ya esta grúa al avión de grandes dimensiones de esta agencia de mensajería y comenzará ya a descargar esta mercancía. Le decíamos también que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha dicho que otras vacunas se sumarán cuando estén listas y sean autorizados por COFEPRIS. Ahí vemos en pantalla la primera caja que está ya siendo colocada en el montacargas, en esta gran grúa que se ha colocado también, una imagen sin duda alguna histórica, la primera caja en cuyo interior están las primeras dosis de los laboratorios Pfizer y BioNTech para inmunizar a personal de la salud en México. Esta grúa comienza a descender hacia tierra, donde será depositada en un montacargas que este montacargas la llevará posteriormente al sitio seguro. Les repetimos, hay personal de aduanas, personal de COFEPRIS, personal de los cuerpos de seguridad militares que resguardarán estas primeras dosis que han llegado a nuestro país. Sin duda alguna, un momento emotivo. Por ahí están quitando ya el plástico que cubre
esta gran caja en cuyo interior vienen las dosis de Pfizer y BioNTech. Importante mencionar que el cuidado con el que deberán ser tratadas estas primeras dosis es muy importante. Hemos hablado de una refrigeración por debajo de los 70 grados centígrados. Es por ello que se han dispuesto de cajas especiales de refrigeración para conservar cada una de estas dosis hasta antes de su descongelamiento y posterior aplicación. Ahí vemos como ya el primer montacargas, este montacargas que ha sido colocado al pie del avión, comienza a moverse, cargando precisamente esta caja de gran dimensión en cuyo interior están estas vacunas, le repito a usted, que servirán para inmunizar a un primer grupo del personal de la salud. Vacunas que serán distribuidas en la Ciudad de México y posteriormente en Coahuila. Así que, bueno, sin duda alguna importante haber llevado hasta usted estas primeras imágenes. De acuerdo a lo dicho por las autoridades sanitarias en nuestro país, habrá un arranque ya oficial propiamente de lo que será la aplicación y distribución de estas vacunas. Vamos a continuar con lo que hemos preparado hoy para usted en este programa especial. Nuestro enlace va a Honduras. Nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de STV Telebásica, nos presenta el siguiente reporte. Naomi, qué gusto saludarte. Adelante con la información. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. A pesar de que Honduras es parte del mecanismo COVAX, con el que Latinoamérica estaría recibiendo las vacunas contra el COVID-19, es probable que las vacunas Pfizer y Moderna no puedan llegar a nuestro país. Esto debido a la cadena de frío que se requiere para almacenarlas y transportarlas. La vacuna Pfizer ya fue aprobada por la FDA, pero esta requiere una temperatura de menos 70 grados centígrados. Mientras que la vacuna Moderna, que estaría siendo aprobada en los próximos días, requiere de una temperatura de menos 20 grados centígrados. Ya que nuestro país solamente cuenta con refrigeración de entre menos 2 y menos 8 grados centígrados, se tomó la decisión de que las vacunas que va a adquirir el país sean las que requieran refrigeración, no de ultrafrío ni de congelación como las anteriores mencionadas. Lamentablemente, los casos de COVID en el país siguen ascendiendo. Esta pasada semana cerramos con más de 117,000 casos, con el lamentable deceso de más de 3,000 hondureños, pero también se reportan más de 54,200 personas recuperadas. Se espera que las vacunas puedan llegar a Honduras en el primer trimestre del próximo año. Sin embargo, epidemiólogos hondureños recuerdan que la vacuna no marca el fin de la pandemia. Afirman que esta es solamente una esperanza para poder evitar el contagio. De igual manera, se ha recalcado que hay que recordar que no todas las vacunas que se están creando tienen un porcentaje alto de confiabilidad. Esto significa que existe la posibilidad de encontrarse con complicaciones a quienes se les aplique. Por otro lado, tras los desastres provocados por los huracanes ETA e IOTA, una misión diplomática de Taiwán y representantes de una empresa de construcción se encuentran en Honduras para conocer los daños que dejaron las tormentas tropicales y explorar las posibilidades que hay de ayudar en la reconstrucción del país. Velando por la educación de los jóvenes, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se plantea poder incorporar al menos un 15% de la población estudiantil a las aulas de clases. Afirma que esto se planea con las clases que se requieren ser presenciales y que la universidad tiene las medidas de bioseguridad listas para el retorno de su alumnado, teniendo en cuenta que las clases virtuales para los demás sigan en curso como hasta este momento. Seguimos recordando a los hondureños que se cuiden en todo momento, no olviden las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de sus casas. Para Coronavirus la Pandemia informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Muchas gracias, Naomi, por esta información que nos llega desde Honduras. Ya nos acompaña en esta mesa de trabajo el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, acabamos de ver unas imágenes que por lo menos para el momento son históricas y nos causa una verdadera emoción que las primeras dosis de vacunas en México ya estén aquí. Sí, definitivamente, Belén, un momento emotivo, indudablemente, que genera mucha esperanza y pues que ha sido con ansia esperado y que esperemos de igual manera tenga pronta distribución, particularmente lo anunciado, cobertura al personal de la salud,
que se logren los objetivos en los tiempos previstos para que inmediatamente el resto de la población, por grupos etarios, como fue también anunciado, tengan este gran beneficio, ¿no? Una vacuna de gran calidad, sin duda, pero que, como bien se ha dicho, lo señalaste tú cuando estábamos viendo las imágenes, tiene todo un reto por la red fría especial que tiene esta vacuna al requerir menos 70 grados centígrados, ¿no? Ultracongeladores con una distribución en toda la República Mexicana para asegurar la calidad del biológico. Así es, una seguridad que por lo pronto las autoridades mexicanas han dicho está cubierta y que, hay que decirlo también, esta vacunación iniciará, como lo han dicho, en la víspera del 24, es decir, entendemos mañana, claro. Y estas vacunas tendrán entonces que entrar en un proceso de descongelamiento, doctor, también. Sí, efectivamente, están llegando a menos 70 grados centígrados, entonces tienen que ocurrir esos días de descongelamiento para proceder a su aplicación, y una vez descongeladas y estando a temperaturas de 2 grados centígrados aproximadamente, 6 horas como máximo para ser aplicadas. Entonces todo debe estar milimétrica o micrométricamente sincronizado para lograr los propósitos. Y por otro lado, también señalar, Belén, que es conveniente la vigilancia del biológico para evitar situaciones ahí delictivas. Ha habido momentos de robo de medicamentos, etcétera. Con esto sería mucho más difícil porque con todos los aspectos técnicos que requiere una vacuna de esta naturaleza, pues bueno, se percibe más difícil que pueda haber algún hecho delictivo, no robo o algo por el estilo, pero pues mientras mejor resguardada, mucho mejor. Claro, las autoridades han dicho, doctor, precisamente justo en el momento en que veíamos cómo descendía esta caja, había personal militar, claro, que resguardarán estas vacunas, las llevarán a un sitio desconocido, nadie sabe dónde van a ser resguardadas hasta que salgan a su distribución. Así que, por supuesto que también ha sido un tema importante a vigilar y a considerar en medio de la situación que hoy se vive por esta pandemia de COVID-19. Doctor, si le parece, vamos a hacer una pausa para regresar con el tema que hoy nos ocupa. ¿Cómo no? @Canal 44 TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Volvemos. Le contábamos ya sobre esta variante en el virus del SARS-CoV-2 detectada en Reino Unido, algo que encendió de nueva cuenta las alertas internacionales. Por lo pronto, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud también en Europa, realizarán una reunión para revisar exactamente cuál es la variante y cómo se puede hacer frente a estos cambios. Luego de que surgiera una variante de la cepa de coronavirus, se encendieron las alarmas. Por ello, la Organización Mundial de la Salud en Europa se reunirá con los países para compartir información sobre el surgimiento de la cepa en Reino Unido. El director de la Oficina Regional en Europa, Hans Klug, informó a través de Twitter que hablará sobre las estrategias de pruebas, la reducción de transmisión e información sobre los riesgos. Por lo pronto, Klug sí considera prudente limitar los viajes hasta que haya mejor información. Sin embargo, dejó claro que las cadenas de suministro para productos básicos, así como los viajes esenciales, deben seguir siendo posibles, luego de que varios países europeos clausuraron sus fronteras a viajeros procedentes de Reino Unido de forma provisional.
Hasta el 13 de diciembre se habían detectado un total de 1.108 casos de esta nueva variante de SARS-CoV-2, la mayoría entre menores de 60 años. Esta variante se ha identificado en países como Australia, Dinamarca, Italia, Islandia y los Países Bajos. De momento se considera que no causa una forma de COVID-19 más grave, ni provoca más mortalidad y responde igual a tratamientos y vacunas, aunque todas estas cuestiones se siguen investigando, informó Elizabeth Ortiz. Diabetes, hipertensión y obesidad, la otra pandemia que México ya enfrentaba aún antes de COVID-19. La pandemia COVID-19 ha venido a abrir un abanico de afectaciones que, aunque se conoce que son el primer riesgo en caso de invadir un virus, resultan de mucho mayor riesgo mortal para quienes la padecen. La enfermedad renal crónica, cardiovascular, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus son las comorbilidades que agravan a pacientes con COVID-19, enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, seguido por la inmunodeficiencias, hábitos de fumar, enfermedad respiratoria crónica y hepática crónica. En los 160 países del hemisferio norte, estas son algunas de las enfermedades que más reinan, pero que han demostrado que a pesar de formar parte de los países más ricos, se carece de un sistema de salud eficaz, universal y con equidad que atienda a su población con padecimientos crónicos. A 9 días del primer año del surgimiento del virus SARS-CoV-2, que causa síntomas entre estos fiebre, tos seca, mialgia, fatiga y disnea, falta de olor y sabor con presentación clínica variable, desde formas ligeras hasta graves, ha afectado otros órganos. Los pulmones son principalmente. En el mundo se estima que 30% de los pacientes con COVID-19 requieren admisión en unidades de cuidados intensivos y el 20% desarrolla el síndrome de estrés respiratorio agudo como expresión de formas graves de la enfermedad y un porcentaje, aunque menor, fibrosis pulmonar, informó Isaura López Villalobos. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, este reporte de nuestra compañera Isaura López nos da pie para entrar ya al tema que hoy nos ocupa. Estamos hablando de fibrosis pulmonar. ¿Cuál era la situación de este padecimiento, doctor, antes de la pandemia? Bueno, las estimaciones eran de que aproximadamente en el mundo alrededor de 4 millones de personas podrían desarrollar fibrosis pulmonar cada año. 4 millones nuevos casos de fibrosis pulmonar derivado de exposición a humos y a otros contaminantes en el ambiente, alta exposición, exposición en empresas, en fábricas, a humos contaminantes de igual manera. Por supuesto, exposición al humo de tabaco y posiblemente esa como la primer causa de fibrosis pulmonar. Y una modalidad de la fibrosis pulmonar a la que se le conoce como fibrosis pulmonar idiopática o primaria, en la que posiblemente están involucrados aspectos genéticos, más que la propia exposición a aspectos externos, como los ambientales o como la exposición al humo de tabaco. Pero también, Belén, a algo relativamente nuevo que debe poner en alerta a la población mundial, y es la exposición a vapores o a vaping utilizado o derivado del uso de cigarrillos electrónicos. Este último fenómeno ha venido cobrando mucha fuerza en los últimos 3 o 4 años, cuando a partir de publicaciones, una de ellas la recuerdo con mucha claridad en la revista New England Journal of Medicine, nos muestra imágenes de tomografías pulmonares de jóvenes, escasos 25 a 30 años de edad, en los que, habiendo
tenido consumo de cigarrillo electrónico solamente a lo largo de 3 o 4 años, ya tienen afectaciones pulmonares tan significativas, lo que llamamos neumonías lipoideas, y ahorita explico por qué y en qué consiste esto, pero algunos de ellos también con fibrosis pulmonar. Ahí empieza a surgir la idea de que el vaping puede causar daño pulmonar en menos tiempo de lo que el cigarrillo tradicional lo hace. Y algo paradójico, Belén, porque el cigarrillo electrónico surgió de alguna manera como propósito de ayudar a las personas con tabaquismo a dejar precisamente el cigarrillo tradicional. Y bueno, pues lejos de eso se convirtió en un problema de salud pública. Ya ha sido prohibido el vaping en muchos países en el mundo y bueno, creemos que va a contribuir también significativamente a la fibrosis pulmonar en años futuros. Pero ahora, con relación a COVID-19, Belén, la estimación es que aproximadamente el 30% de los pacientes que se hospitalizan por COVID-19 por motivos pulmonares, que son la gran mayoría de quienes se hospitalizan, el 30% puede quedar con una secuela de fibrosis pulmonar. ¿Qué significa esto? Pues recordemos que por el momento tenemos alrededor de 70 millones de personas en el mundo con diagnóstico confirmado de COVID-19 y los números creciendo. De este 70%, aproximadamente el 15% van a requerir hospitalización. Eso significa alrededor de 10 millones de personas, si fuera en este momento. Y de esos 10 millones de personas, entonces el 30% son 3.3 millones de personas, quienes hipotéticamente quedarán con algún grado de fibrosis pulmonar. Por eso, hoy por hoy, una estrategia importante que debe visualizar el mundo, los sistemas de salud, es la implementación efectivamente de protocolos de rehabilitación pulmonar para evitar al máximo posible el desarrollo de la fibrosis o detectarla tempranamente y atenderla y con esto evitar muertes futuras, pero ahora por la secuela de fibrosis pulmonar derivada de COVID-19. Es decir, que a los pacientes ya que año con año se sumaban a las filas de personas con fibrosis, tendremos que sumar varios millones más, doctor, a consecuencia de COVID-19. Casi el doble, Belén. Casi el doble. Casi el doble, porque llevamos un año de pandemia. Y si las cifras que he comentado, de acuerdo a las publicaciones que hay en la literatura internacional, nos llevan entonces a esos 3.5 millones aproximadamente al día de hoy, entonces estaríamos hablando de que se duplicaría el número de personas con fibrosis pulmonar diagnosticada en un año. Pasaríamos de 4 a 8 casi aproximadamente. De 4 a 8 casi aproximadamente, Belén. En el mundo fallecen anualmente 7 millones de personas por enfermedades pulmonares derivadas de exposición a ambiente contaminado, a medio ambiente contaminado. 7 millones de personas. Entonces, pues esto va a traer como consecuencia también un incremento en la mortalidad por enfermedades pulmonares que no ocurrieron en la fase aguda, pero que pueden ocurrir como consecuencia de una enfermedad infecciosa COVID-19 que dejó una secuela, porque ahorita podemos comentar, si te parece bien, que desde el punto de vista fisiopatológico ocurre con alguien que desarrolla fibrosis pulmonar. Claro que sí, doctor. Es importante, sin duda alguna, mencionarlo porque hay que decirlo también. Una persona diagnosticada con fibrosis
luego de haber sido o estado expuesta ya sea a una infección o al medio ambiente contaminado, ¿tendrá un periodo, doctor, todavía de vida con este padecimiento? La pregunta es, ¿qué tanto están hoy por hoy preparados los sistemas de salud en el mundo para atender a estos pacientes? Es decir, son pacientes que quedan de alguna manera con alguna discapacidad. Y también, ¿qué tanto estamos preparados para realizar los trasplantes de pulmones en aquellos pacientes que así lo requieran? Si le parece, doctor, sí, cómo no. Con esto regresamos después de la pausa. Usted no se vaya. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Ya le narrábamos hace unos momentos la llegada del avión de esta agencia de mensajería o empresa de mensajería DHL, en cuyo interior se transportaron las primeras dosis de vacuna de Pfizer y BioNTech para el personal médico aquí en nuestro país. Y mire, los pasos a seguir para agilizar la logística de la vacuna se tienen contemplados ya, por supuesto, desde incluso antes de la creación de las mismas. Las agencias de medicamentos que ya aprobaron las vacunas van a permitir que las primeras dosis estén únicamente en inglés en vez de esperar a que se traduzcan a cada idioma oficial de los países de la Unión Europea. El Ministerio de Sanidad de España hizo una actualización de los pasos que ha seguido la vacuna para que pueda ser distribuida en tiempo récord. En primer lugar, se optimizaron todas las etapas del desarrollo para que apenas se autoricen, se puedan usar de forma inmediata. La información de cada una de las vacunas va a estar disponible en español para los profesionales de la salud que administren el biológico. Los laboratorios farmacéuticos están produciendo vacunas a riesgo, explica el Ministerio. Es decir, que están fabricando sus modelos antes de conocer los resultados de ensayos clínicos, lo cual permite que una vez que la vacuna esté autorizada, pueda ser utilizada de forma masiva de manera casi inmediata. Además, la Comisión Europea adaptó las normas de la Unión Europea a la urgencia para acelerar el desarrollo, la autorización, la disponibilidad, pero manteniendo la seguridad y eficacia de las vacunas, informó Elizabeth Ortiz. Muchas gracias, Elizabeth. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, regresamos a nuestra charla. Hoy, fibrosis pulmonar antes y después de la pandemia de COVID-19. Ya decíamos entonces que esta pandemia sumará en promedio unos 4 millones de pacientes nuevos por fibrosis a los ya existentes por otros padecimientos u otras exposiciones. Son pacientes que quedan con secuelas, son pacientes que quedan con cierta discapacidad, doctor, y son pacientes que quizá vivan muchos años con esta condición, pero pacientes que requerirán de atención médica. Sí, definitivo, Belén. La fibrosis pulmonar puede tener diversos grados. Hay pacientes que pueden tener muy poca fibrosis residual y que posiblemente no tengan gran implicación clínica, pero los pacientes con fibrosis pulmonar importante podrían tener muchos trastornos en su capacidad pulmonar, particularmente algo que conocemos como restricción pulmonar. La obstrucción pulmonar, es un proceso en el cual las vías aéreas están cerradas, ya sea de forma permanente o de forma intermitente por diversos motivos patológicos. Particularmente en la obstrucción, el paciente tiene mayor dificultad, pero para expulsar el aire que ya ha hecho la función del intercambio gaseoso en los alvéolos. Y el paciente con restricción pulmonar tiene predominantemente incapacidad para incorporar aire y llevarlo hasta la profundidad del alvéolo, en donde el oxígeno tiene su intercambio entre la sangre venosa y la sangre
arterial. Entonces, estos pacientes pueden tener diferentes grados de disminución en la concentración de oxígeno en su sangre, que normalmente es transportado por los glóbulos rojos. Cuando esto ocurre, entonces el organismo tiene sistemas de compensación y al identificar que la concentración del oxígeno en el glóbulo rojo es menor, el organismo lo que hace es producir más glóbulos rojos. Y entonces estos pacientes frecuentemente tienen niveles muy altos de concentración de hemoglobina, lo que muchas personas comúnmente señalan como la sangre muy concentrada, ¿no? La sangre densa. Densa. Muy densa. Entonces, es posible que muchas personas que nos están escuchando hayan identificado en algún momento que hay pacientes con enfermedades pulmonares a quienes se les está con alguna periodicidad extrayendo sangre para disminuir esas concentraciones altas de hemoglobina. A esto, que comúnmente se le llama sangrías, es precisamente porque si la concentración normal de hemoglobina es hasta 18 gramos por decilitro, hay personas que pueden tener más de 20 gramos por decilitro. Por esa densidad sanguínea pueden tener eventos cerebrovasculares, trombóticos, por ejemplo, etcétera. Entonces, por eso hay que estar realizando este tipo de procedimientos, sangrías. Eso lo vemos comúnmente en pacientes con enfisema o con bronquitis crónica derivado de tabaquismo, por ejemplo. Pero también otra situación que frecuentemente ocurre en pacientes con fibrosis pulmonar es el pulmón recibe sangre del corazón para que ahí en el pulmón esa sangre sea oxigenada. El pulmón, al estar fibrótico, ejerce resistencia sobre los vasos sanguíneos que le vienen a traer sangre del corazón. Y entonces eso provoca un aumento de la presión en estos vasos sanguíneos, en específico en la arteria pulmonar, y a eso se le conoce como hipertensión pulmonar. Una hipertensión pulmonar que también se traduce en hipertensión en el interior de las cavidades del lado derecho del corazón, la aurícula y el ventrículo, y derivado de eso también incremento en la presión del sistema venoso que le lleva sangre al corazón a partir de todo el cuerpo. Entonces, estos pacientes sufren lo que se conoce como hipertensión pulmonar y también insuficiencia cardíaca derecha. Son pacientes que pueden tener edema en sus piernas, pueden tener aumento en el tamaño del hígado, en el tamaño del vaso, y son pacientes que pueden tener trastornos trombóticos frecuentemente en sus extremidades inferiores o incluso en el sistema nervioso central. Entonces, todos son eventos fisiopatológicos en cascada y estos pacientes, por lo tanto, requerirán de atención a largo plazo. Estoy poniendo el ejemplo de un caso más grave de fibrosis pulmonar. Insisto, hay diferentes grados y esperemos, primero, que sea el menor número posible que quede con una secuela de esta naturaleza y que ésta sea del menor grado posible para que exista calidad de vida. Pero sí es entonces importante, Belén, y creo que esta sería un corolario al respecto,
de que quien tuvo COVID-19 y sobre todo una de las formas graves de la enfermedad que requirió hospitalización, no pierda de vista que debe seguir en atención y seguimiento médico. Claro, y doctor, como usted bien lo refiere, estos grados de fibrosis determinarán también qué tanto estos pacientes demandarán de una atención médica de por vida o quizá puedan llevar una terapia propia en casa, lo cual también viene de alguna manera a alterar, ¿no?, el sistema de salud, que ya de por sí es frágil, débil, y así nos lo ha demostrado esta pandemia. Nos quedan apenas un par de minutos, doctor, sí, y quizá no vamos a tener tiempo suficiente para abordar el otro gran tema dentro de este que hoy le estamos planteando a nuestra audiencia, y tiene que ver con los trasplantes de pulmón. La parte grave, digamos, de una fibrosis o de algún padecimiento que demanda ya un trasplante. ¿Cuál era la situación antes de COVID y cuál será la situación a posterior a COVID, doctor? Bueno, no ha habido como tal alguna publicación que nos hable de números al respecto. Lo que sí hay publicaciones, no pocas, de trasplantes pulmonares realizados después de un episodio de COVID, en la fase post-COVID, en pacientes que previamente tenían una afectación pulmonar, que sabemos que es un factor de riesgo para mayor gravedad por COVID. Luego entonces tuvieron COVID, luego entonces la enfermedad pulmonar preexistente se agravó por motivo del COVID, tuvieron mayor fibrosis pulmonar y tuvieron necesidad de un trasplante pulmonar. Los países que más trasplantes pulmonares han realizado en la fase post-COVID en pacientes con enfermedades preexistentes han sido precisamente países asiáticos. Ha realizado trasplantes China, Corea del Sur particularmente, ha realizado trasplantes Vietnam, ha realizado trasplantes Japón. Son de las publicaciones que yo recuerdo con mucha claridad de trasplante pulmonar por motivo de agravamiento de una enfermedad neumológica preexistente y que se agravó por el COVID-19. Versus otros órganos, ¿qué tan frecuente es el trasplante de pulmón, doctor? Es poco frecuente. En orden de frecuencia, el primer órgano trasplantado siempre es el riñón. Es en el que más necesidad existe a nivel mundial. Después del riñón, el hígado. Después del hígado ya estaría ahí pulmón. Después corazón. Después intestino. En el caso de riñón, frecuentemente se hace trasplante combinado de riñón con páncreas cuando los pacientes son pacientes con diabetes, que fue lo que los llevó a insuficiencia renal crónica. Esto hablando de órganos. Cuando se habla de trasplante de tejidos, el primer tejido que se trasplanta a nivel mundial es la córnea, la piel, y el tercero seguramente es el trasplante de médula ósea en pacientes con enfermedades hematológicas. Doctor, se nos terminó el tiempo, pero ya retomaremos sin duda esta charla. Gracias por habernos acompañado. Sobre todo, muchas gracias a usted. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.